Bienvenidos al único podcast de Storytelling Estratégico, el podcast donde aprenderás a mejorar tu comunicación y aumentar tu influencia utilizando el poder de las historias. Y ahora contigo, César Castro. Muchas gracias y bienvenidos nuevamente a otro episodio más del podcast de Storytelling Estratégico. Como siempre, gracias por estar acá, por estar tomando este tiempo para aprender y sobre todo poder invertir en ti, en tu tiempo, en tu energía para poder transformarte en un mejor comunicador, comunicadora, sobre todo desarrollando esta habilidad tan fundamental, tan impactante que es la habilidad de storytelling, o lo que yo llamo storytelling estratégico. Y en este episodio ya número 61, hoy quiero compartir lo que llamo las 3 Vs. V corta. Las 3 Vs de una comunicación efectiva. Y sé que este episodio te va a servir mucho porque es una problemática, un desafío que he visto una y otra vez con mis propios clientes que yo asesoro y que coacheo en empresas y gerentes y líderes. Entonces, de alguna manera estoy abriendo un poco las cortinas para que tú también vayas viendo lo que generalmente estoy compartiendo y enseñando a altos ejecutivos de multinacionales. Entonces, si tú acá estás escuchando y eres un líder dentro de una organización, te va a servir. Si eres un emprendedor, que quizás tu empresa es más chiquitita, igual te va a servir, porque la idea es que tú te estés también preparando y formando cómo lo están haciendo los altos ejecutivos de estas empresas gigantes. Ahora, antes de entrar en la materia de este episodio, quiero recordarte y quiero aprovechar de manera enfática para recordarte que este es el último mes. Julio es el último mes donde vamos a tener las puertas de admisión abiertas para el programa de Storytelling Mastery. Va a ser el único programa de Storytelling Mastery que vamos a realizar durante el 2024. Ahora, este programa, para los que quizás están escuchándolo por primera vez, es un programa de 3 meses donde tú aprendes todas las técnicas, todas las herramientas, las metodologías para transformarte en un gran comunicador y sobre todo en un storyteller estratégico ya avanzado profesional. Y lo hacemos a través de un proceso de coaching grupal, como te dije, de 12 semanas, donde tú vas aprendiendo mes a mes. Vamos pasando de nivel principiante a nivel intermedio y después finalizamos en nivel avanzado. Y lo hacemos con clases en vivo, con sesiones de coaching grupal, con desafíos semanales, con proyectos mensuales. Y es ya un programa que llevamos haciendo hace varios años, ya esta es la 7ª generación. Y sé que la metodología que tenemos, el proceso que aplicamos, que lo hemos ido perfeccionando, te va a ayudar a ti a transformarte en el mejor comunicador o comunicadora y sobre todo storyteller posible en solo esos 3 meses. Entonces, si esto es algo que te interesa, apúrate porque ya sí estamos en los últimos cupos, porque la admisión la abrimos hace un mes y ya se han ido llenando los cupos. Entonces nos quedan los últimos cupos. Si tú quieres postular, si quieres poder tener una conversación de admisión con el equipo de admisión, solo tienes que ir a mi página www.cesarcastrov.com/mastery. Voy a repetirlo por si lo estás escuchando ahí en el auto. www.cesarcastrov.com/mastery. Y cuando ya llegue a la página tienes que ir a la parte final de la página donde hay un formulario. Tú llenas ese formulario con cierta información que te va pidiendo y luego nuestro equipo o alguien de mi equipo de admisión te va a contactar. Generalmente tratamos de hacer el contacto en las primeras 24 horas para poder coordinar una llamada de admisión. Apúrate, como te dije, ya estamos en los últimos cupos y si esto es algo que tú has querido hacer, este es el momento porque va a ser la última generación del año 2024. Ojalá seas tú. Ahora, regresemos a este tema de las 3 Vs que te dije. Y quiero que sepas que uno de los motivos por la cual quiero hablar de las 3 Vs de la comunicación efectiva
es porque generalmente cuando yo realizo programas de coaching, una de las primeras cosas que hago con mis clientes es una evaluación. ¿Okay? Hago una evaluación de competencias comunicacionales. ¿Y cómo hago esto? Muy simple. Le pido a mi cliente, antes de que tengamos la sesión, obviamente, que arme una presentación. Le digo, tienes que armar una presentación de 5 minutos máximo. 5 minutos máximo. Donde puedes hablar o enseñarme lo que tú quieras. Entonces puede ser una presentación técnica, como puede ser algo personal, como puede ser algún hobby. Lo que más quiero generalmente es ver a la persona en esos 5 minutos, tratar de comunicar una idea y cómo lo hace, si aplica historias o ejemplos, si todas esas cosas que después yo evalúo, lo trato de ver ahí en esos primeros 5 minutos. Y es un gran desafío para la mayoría de mis clientes porque obviamente se quieren preparar bien, quieren que salga de manera espectacular, aun cuando es la primera evaluación nomás que estamos haciendo. Ahora, hace unas semanas atrás, estaba recordando esto porque justo hace una semana había empezado un proceso de coaching con un gerente de una empresa multinacional. Y le avisé de la evaluación inicial que íbamos a hacer. Y bueno, como buen gerente, como buen ejecutivo, se dedicó. Yo noté que se dedicó y se preparó muy bien para la presentación que él me quería hacer. Que era, entre comillas, una presentación media técnica de algo ahí de su trabajo, de un proyecto que estaba realizando en su trabajo. Y bueno, salió bien. Yo noté que él se había preparado, que él realmente quería destacar, quería resaltar en esta primera evaluación, como la mayoría de mis clientes, como son nuevamente altos ejecutivos, aun cuando entienden que una evaluación inicial quieren que les vaya bien en esa primera evaluación. Y ¿sabes qué? Bueno, este gerente realizó una presentación y lo digo de manera honesta, fue impecable en términos verbales, en las palabras que utilizó. Dijo todo lo correcto, hasta con un orden y una estructura bien limpia. Pero, y este es un gran pero, el cómo lo dijo, que involucra otros elementos, que no son solamente las palabras, ahí quedó muy corto, muy por debajo. Y me hizo pensar, mientras yo después le estaba dando feedback a este gerente, me hizo pensar que este es un patrón común que yo veo generalmente con los líderes y los profesionales que yo asesoro. Son muy buenos para decir lo correcto, lo verbal, pero tienen una gran dificultad para decirlo de una manera correcta, que son otros elementos. Y es importante entender esto, porque cuando nosotros comunicamos, y especialmente si lo que estamos buscando es tener una comunicación efectiva, una comunicación de alto impacto, hay 3 elementos. Yo le llamo las 3B, por eso el título del episodio. Hay 3 elementos que tenemos que considerar. Y cada uno de estos elementos son como, me gusta compararlo a pilares como de una casa. Y que claramente cuando uno está construyendo una casa, aunque yo no soy arquitecto, no es mi área de expertise, pero intuitivamente uno asume que cuando uno está construyendo una casa y tiene esos pilares, es importante que cada uno de esos pilares se construya bien. Necesitamos esos 3 pilares para que la casa sea sólida. Sé que normalmente una casa quizás va a tener más de 3, pero entiende el ejemplo. Cuando uno quiere comunicar de una forma sólida y de una forma efectiva, necesitas tener bien los pilares. Y son 3 pilares, que son lo que yo llamo las 3 Vs. ¿Cuáles son estas 3 Vs? ¿Quieres saber? Me imagino que si estás escuchando este episodio porque quieres aprender, bueno, saca un lápiz, un papel, si lo haces en tu computador también abre ahí una página en blanco, porque vamos a entrar en esto y creo que te va a servir mucho. El primer elemento, la primera V de la comunicación sólida y efectiva es lo verbal. Lo verbal. ¿Y qué implica esto? Lo verbal implica las palabras.
o el vocabulario que nosotros usamos. Entonces, uno se tiene que preguntar, ¿estoy usando las palabras correctas? ¿Estoy usando el vocabulario correcto para el contexto que estoy comunicando? Y te voy a decir algo. En este pilar, lo verbal, en este elemento, la mayoría tenemos más entrenamiento y hacemos como una práctica más consciente cuando nos estamos preparando. Porque desde pequeños, eso es lo que nos han enseñado. Nos han enseñado a usar las palabras correctas, en los lugares correctos. Ahora, lo interesante es que aun cuando nosotros le ponemos más foco y énfasis a este aspecto de la comunicación, lo verbal, en términos de la efectividad o el impacto que lo verbal tiene en otros, es solo como un 10%. Voy a repetirte esto, porque nuevamente estos son elementos importantes y son principios importantes que tú recuerdes. En términos del impacto que tiene en otros, lo verbal, las palabras que usamos, los estudios muestran que solamente impactan como en un 10%. Eso es lo que los estudios han mostrado. Y esto es un tema que se ha estudiado mucho, porque cuando uno habla de los elementos de la comunicación o los principios claves de la comunicación, estos son temas que se han estudiado ya por muchos, muchos años. Lo interesante es que aun cuando lo verbal está comprobado que solo influye como en un 10% de cómo el otro entiende y siente e impacta tu comunicación, también lo que yo he visto a través de mis propios clientes es que aquí es donde la mayoría le dedican como el 90% del tiempo cuando están preparando y cuando están practicando. Entonces, tú probablemente te das cuenta de la disparidad que existe. Es decir, estoy dedicándole el 90%, y yo digo 90 porque probablemente es más alto, pero 90% de mi tiempo lo estoy dedicando cuando tengo que presentar, cuando tengo que armar una presentación. Estoy dedicando el 90% a algo que solo va a tener un 10% de impacto. En cualquier otra cosa de la vida, si yo te dijera, mira, hay algo que solo tiene un 10% de impacto y ¿cuánto le quieres dedicar a eso? Probablemente nadie me diría, le voy a dedicar el 90% de mi tiempo a eso que solo va a impactar un 10%. Porque uno dice, yo prefiero dedicarle más tiempo a lo que va a impactar el 90% o lo que va a tener mayor impacto. Pero esto es lo que hacemos. Ahora, no estoy diciendo con esto que no sea importante. Ojo, no, por eso es uno de los elementos. No estoy diciendo aquí que, y te dije al principio, tenemos que tener los 3 pilares para tener una comunicación ahí impecable, para que nuestra comunicación sea de alto impacto, para que sea sólida. Lo que te estoy tratando de enseñar es que de todos los aspectos de estos pilares, este es el que menos impacto tiene. Pero es donde la mayoría del tiempo le dedicamos el mayor porcentaje. Entonces te voy a hablar de 2 elementos más. Y al final vamos a armar, ojalá, los pilares completos. Y te voy al final de este episodio incluso compartir algunas sugerencias, una invitación que le hago a mis mismos clientes para poder desarrollar mejor esta comunicación mucho más integral. El segundo elemento es lo vocal. Lo vocal. Y esto implica, lo vocal implica la voz, la tonalidad que usamos. Entonces la pregunta que tienes que ir haciéndote es, ¿cambio el volumen y la velocidad cuando hablo? ¿Uso pausas? En palabras simples, estoy transmitiendo la emoción en mi voz. Y te voy a decir algo, cuando entramos en este terreno, la mayoría no se prepara ni practica. La mayoría no se prepara ni tampoco practica. Y el problema es que cuando hablamos del impacto comunicacional, nuestra voz es mucho más potente que incluso las palabras. Los estudios lo que muestran es que lo vocal, que es la voz, y nuevamente la voz es tonalidad, volumen, velocidad, pausa, hay varios aspectos que
que de alguna manera influyen en esto de la voz, lo vocal. ¿Okay? Pero los estudios lo que muestran es que lo vocal, en términos de impacto comunicacional, influye en un 30 al 35% de cómo el otro está entendiendo y sintiendo nuestro mensaje. 30 a un 35%. Si tú estás haciendo la matemática, no es mi fuerte, pero también aquí hay cosas que uno va deduciendo. Eso es 3 veces más impacto que las palabras. Es la voz, que tiene que ver más con la forma que expreso las palabras. Esto es alto, pero la mayoría no se prepara. Y ahí hay un grave, grave error. El tercer elemento es lo visual. Y cuando hablo de lo visual me refiero a lo que la gente ve, que tiene que ver más con los gestos, los movimientos de tu cuerpo. Entonces, algunas preguntas. ¿Usas las manos cuando comunicas? ¿Te preocupas o estás consciente de tu postura? ¿Entiendes que tu cuerpo, cuando hablo de cuerpo me refiero a todo, la cara, el cuerpo, las manos, tomas conciencia que tu cuerpo es tu mayor apoyo visual? Y justamente para trabajar este aspecto hay que hacer un trabajo consciente. Porque la mayoría de nosotros no nos damos cuenta de esta parte de la comunicación. Por eso esto se llama también la comunicación no verbal. Estamos mucho más conscientes de lo verbal cuando uno está preparando un mensaje, una estrategia comunicacional, nuevamente las palabras. Todo eso estamos más conscientes porque lo vemos. Está al frente de nosotros cuando lo estamos escribiendo, lo estamos plasmando en una presentación, en un documento. Pero la comunicación no verbal no la vemos. No estamos conscientes de nuestro cuerpo, nuestros gestos. Y ese aspecto, la parte visual de tu comunicación, lo que muestran los estudios es que es alrededor del 60% del impacto comunicacional. El 60% de tu impacto comunicacional. Es decir, nos equivocamos ahí, en esta parte, y la verdad es que no importa las palabras que usemos. Y yo trabajo mucho esto con mis clientes porque, claro, la mayoría están preocupados de las palabras y no toman conciencia del cuerpo, de los gestos. Entonces, muchas veces van a una reunión, van a una presentación y como no están conscientes de esos aspectos, después se preguntan, ¿por qué no funcionó mi presentación? ¿Por qué no tuvo alto impacto mi comunicación si yo me preocupé de que dijera todo lo correcto? Pero no de cómo lo decíamos. Entonces, fíjate, entre lo vocal y lo visual, que son la voz y los gestos, ahí entre esos dos elementos, o llamémosle esos dos pilares, está alrededor del 90%, el 80 al 90% del impacto o de la efectividad en tu comunicación. Voy a repetirte esto es un tatuaje cerebral. Entre lo vocal y lo visual está el 80 al 90% del impacto y de la efectividad, de cómo el otro percibe tu comunicación. Pero nuevamente, ¿a qué le estamos dedicando más tiempo y preparación? Al 10% que normalmente son las palabras. Y creo, mi diagnóstico en esto, porque ya he trabajado con muchos clientes de estos temas, es que simplemente no lo trabajamos, no porque no estemos tan conscientes. La mayoría no lo trabaja porque no sabe cómo hacerlo. Entonces te quiero hacer una invitación. Llegamos a todo esto para hacerte una invitación porque en cada episodio tú sabes, yo te quiero invitar a hacer algo, te quiero ayudar a que no solo este contenido sea entretenido para ti, te llame la atención, sino que te sirva porque si tú aplicas algo, vas a empezar a ver pequeñas victorias en cómo tú comunicas, cómo cuentas historias, cómo impactas e influyes a través de tu comunicación. Entonces te quiero hacer una invitación para trabajar los elementos de
de lo vocal, que es la tonalidad, y lo visual, que son los gestos de tu comunicación. ¿Okay? ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos esto? Yo aquí te estoy abriendo literalmente a cómo lo trabajo con mis clientes. Entonces estoy dando aquí un contenido de oro. Lo primero que quiero que hagas es que te grabes. ¿Ok? Lo primero es grabarte. Y sé que esto no es fácil. Entonces prepara hablando algo, no sé, puede ser hablándote a ti mismo, hablándole a otro, pero prepara una presentación ahí de unos 3 minutos. Tampoco tiene que ser algo muy largo. Y grábate. Después dando esa presentación. ¿Ok? Eso es lo primero. Sé que no es fácil. Grábate. Segundo, después quiero que solo escuches tu presentación. Puedes hasta cerrar los ojos o si lo grabaste en tu celular, da vuelta a tu celular para no verte, solo escucharte. ¿Ok? Solo escucharte. Eso ya es, cuando uno solo se escucha, ya es una experiencia para algunos traumáticos, escucharse nomás. Entonces, pero solo quiero que te escuches. ¿Okay? Y después que haces ese trabajo de solo escuchar la presentación, haces lo mismo, pero ahora baja el volumen, sin audio, y solo quiero que te veas. Porque ahí le vas a poner más énfasis en los gestos, la tonalidad del cuerpo. Solo quiero que te veas. ¿Okay? Entonces eso es lo segundo, es después de que grabaste, que es lo primero. Segundo, escucha tu presentación. Si no mires, solo escúchala para poder ponerle mayor énfasis a la tonalidad, el volumen, velocidad. Y segundo, después de que hagas el trabajo de solo escucharte, hazlo de nuevo, pero ahora solo verte, sin audio. Ok. Hasta ahí, si sobreviviste, porque no es fácil a veces hacer eso, si pudiste sobrevivir, ahora lo tercero, después de escuchar y ver tu presentación, en un papel anota 2 o 3 cosas simples. Aquí no te tienes que ir en lo complejo, cosas simples que podrías hacer para mejorar algo de tu tonalidad o algo de tus gestos. 2 o 3 cositas. En total, no, aquí no es que quiero 2 o 3 cosas para la tonalidad, solo 2 o 3 cosas. Puedes enfocar una de ellas en la tonalidad y 2 de ellas en tus gestos, pero solo 2 o 3 cositas. Hasta puede ser una y una, para hacerlo más simple. ¿Ok? Y luego, cuando tú anotas esas 2 o 3 cositas que tú dices, ¿sabes qué voy a mejorar? No estoy moviendo mis manos, estoy muy rígido, o mi tono está muy monótono, voy a jugar más con la pausa, o voy a en esta parte ponerle más emoción. Luego que tú haces eso, hazlo. Eso es lo único que te pido. Luego que tú anotas eso, hazlo. Es así de fácil. Hazlo de nuevo. Incluso puedes practicar la misma presentación, pero ahora enfocada en esos 2 o 3 cositas que dijiste que va a mejorar. Ponele foco en eso cuando hagas tu presentación de nuevo. Es así de fácil. Muchos, te voy a decir, no mejoran su comunicación simplemente porque no empiezan, no hacen nada. Y si tú empiezas con algo, que sea 1, 2 cositas, empieza con algo, te vas a dar cuenta de una gran diferencia. Te lo prometo. Yo lo he visto una y otra vez con mis clientes, el empezar con 1 o 2 cosas simples, empezar a agarrar momentum, empezar a agarrar velocidad, empezar a agarrar impulso, cambia todo. Porque después se va haciendo más fácil. Esto es como cuando uno está aprendiendo a andar en una bicicleta. Al principio uno se siente todo desbalanceado, desequilibrado, pero cuando ya empieza a andar y empieza a agarrar impulso, se hace cada vez más fácil. Te lo prometo. Y eso es lo que te quiero invitar a hacer. Para tu próxima presentación, para tu próxima reunión, grábate. Grábate. Después, escúchate y vete. No de irte, sino mirarte. Y 3, anota 1 o 2 cositas que puedes mejorar. Y hazlo. Para que vayas trabajando estos pilares que van a construir una casa sólida. O en otras palabras, una comunicación sólida y efectiva. Muchas gracias por compartir conmigo estos minutos. Ojalá que esto te haya agregado valor, te haya ayudado a ti
Y recuerda, si estás escuchando esto de nuevo, recuerda que este mes es el último mes para poder entrar al programa de Storytelling Mastery, que va a comenzar en agosto. Y ya estamos con los últimos cupos. Entonces, ojalá, si tú quieres entrar ahora, rápidamente postules, porque tampoco te puedo prometer que los cupos van a estar mucho tiempo más, porque nos quedan los últimos cupos. Para poder postular, solamente anda a mi página www.cesarcastrob.com/mastery, y al final de la página hay un formulario que lo llenas con algunas preguntitas, datos, información tuya, para que después alguien de mi equipo de admisión te contacte, generalmente a las 24 horas, y ahí puedan coordinar una llamada que generalmente se hace por Zoom, y en esa llamada pueden responder tus dudas, preguntas, y ver si tú eres un buen candidato o candidata para poder ser parte de este programa de Storytelling Mastery, que es el último que vamos a hacer en el 2024. Muchas gracias por haber compartido conmigo, y nos vemos ya en el próximo episodio del podcast Storytelling Estratégico, donde seguiré ayudándote a mejorar tu comunicación y aumentar tu influencia utilizando el poder de las historias. Chao, chao.